7:15 de la mañana, decíamos, vamos a hablar, hoy es viernes, vamos a descontracturar un poquito, hablar, pensar, porque la historia tiene que ver con el presente, ¿no? No voy a decir eso que siempre se dice, que la historia es para no repetir los errores del pasado, ni mucho menos, pero sí, o la historia como maestra de vida, diría Eric Hobsbawm, un historiador marxista inglés. Ya fallecido, ¿no? Pero muy interesante. Pero sí, la historia, digamos, para entender hoy lo que está pasando, ¿no? Al menos para saber dónde estamos parados. Hoy muchos no saben dónde están parados, inclusive en el mismo peronismo, pero es para otro análisis. Algo de eso vamos a estar hablando también, si bien hoy vamos a hablar de historia. Estamos con Marcelo Luciano Adriani, que es autor del libro El peronismo de Santa Fe, 1973-1976, frentismo, rupturas internas y desestabilización institucional. Marcelo Luciano Adriani es profesor de Historia, magíster de Estudios Políticos, docente del Instituto Superior de Profesorado número 3 de Villa Constitución, entre otros establecimientos educativos. Hizo muchas entrevistas, colectó muchos testimonios para la realización de este libro. ¿Cómo estás, Marcelo? Me gusta que estés en el programa. Hola Antonio, buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, te metiste en un tema complicado, ¿no? Como es el peronismo. Y además en la historia de Santa Fe, del peronismo, que no se habla mucho. Generalmente se habla de lo que pasó en aquello, casi para toda la historia argentina. Pero para lo que pasó en aquellos años tan vertiginosos, tan violentos, la violencia política desde ya era parte de la política, ¿no? La violencia era parte de la política. Violencia armada, verbal, diferentes tipos de violencias. Pero no se habla mucho de lo que pasó en Santa Fe. ¿Por qué meterte en estas lides? Porque desde hace alrededor de 10 años más o menos, se han comenzado a dar en varias provincias argentinas estudios sobre las diferentes etapas del peronismo, desde las etapas fundacionales hasta las que tienen que ver con la historia más reciente de la década del 70, lo que comúnmente se denomina el tercer peronismo, o de la transición a la democracia luego de 1983. Pero yo veía que en el caso de la provincia de Santa Fe no estaba presente todavía un trabajo que tuviera que ver con una mirada más integral y abarcativa. Lo que había era más bien estudios de carácter parcial o faccional que tuvieran que ver con el desarrollo de la agrupación Montoneros en Santa Fe o de la cuestión sindical en Santa Fe, pero faltaba, según mi punto de vista, un trabajo que intentara aglutinar los diferentes espacios del peronismo y que tratara de tener una mirada subnacional, santafesina en este caso, que tuviese en cuenta la relación con lo que ocurría en el peronismo a nivel nacional, en tiempos tan convulsionados como los que vos dijiste, en un periodo muy corto de tiempo, entre el 73 y el 76, que es un espacio que va entre dos dictaduras que marcaron a fuego la historia reciente argentina. Entonces me interesaba profundizar en la historia del movimiento peronista en Santa Fe, de sus diferentes variantes, y de quienes fueron los protagonistas centrales de la época, la mayoría de ellos de 70 y pico de años al momento de ser entrevistados, entre 2018 y 2021, algunos de ellos de mayor edad, como Luis Rubeo padre, o como el ya fallecido Roberto Rosúa, que ocuparon lugares de preponderancia en aquel tiempo histórico de la Argentina y de la provincia. ¿Cuántas entrevistas hiciste en total para el libro? Hice 16 entrevistas que se trató de personas que en aquel tiempo militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, en lo que se denominaba la rama política, en el campo sindical, mujeres militantes de base como Berta Temporelli o Toni Betti, gente de mucho recorrido en el peronismo santafesino y varios de ellos de la ciudad de Rosario. Y fue una experiencia muy interesante porque desde militantes de base a quienes ocuparon lugares muy preponderantes, son gente de la política y por lo tanto un historiador, aunque tenga compromiso con la realidad y con la ideología, y yo no le escapo a ese tipo de cosas,
Ese trabajo de la entrevista también supone un riesgo, porque uno cree que el entrevistado, viniendo de la política, va a tratar de decir cosas que lo dejen mejor parado ante la historia. Bueno, es un riesgo la entrevista, pero creo haber alcanzado un nivel de franqueza importante en los entrevistados, más allá de su origen o militancia, es decir, desde el sector que provenían, y eso me parece que ha enriquecido el trabajo, porque era importante contar con esas miradas, con esas opiniones y con esas experiencias. Claro. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes Ajá. que nos facilitó el amigo Marcelo. Ese es Patalagoitía. Sí, señor. Patalagoitía, El vicegobernador Cuello. el vicegobernador Jorge Jorge Ubey, Ubey. quizás el más conocido, ¿no? Luis Rubeo padre, que flaco que estaba allí. Ajá. Rodolfo Ruggeri, Ruggeri. último intendente peronista de Rosario. Silvestre Beni Rosúa, el Exactamente. senador nacional Afrio Penisi, un hombre de Santa Fe Capital. Lucero y Pochettino, los dos diputados provinciales que tenía la Juventud Peronista. Algunas de las imágenes que aparecen en el libro y que, como decía recién, tuvieron un rol destacado en ese periodo. Claro. A ver, ¿qué era el peronismo de esos años? ¿Cómo se llega a 1973? Porque, a ver, para hacer un poco más de historia, ¿no? Viene el golpe de 1955, comienza la etapa de la resistencia peronista, la llamada resistencia peronista, hay varias etapas. Daniel James, un historiador extranjero, ha analizado eso, se llama justamente la resistencia peronista, resistencia e integración. Sí, señor. Pueden verlo, es un libro que está accesible, incluso en internet. Pero los problemas, no sé si los problemas, pero los conflictos internos, digamos, comienzan a aparecer a partir de 1959, con la influencia de la Revolución Cubana, porque antes no se hablaba de izquierda o derecha en el peronismo, que son términos europeos, ¿no? Porque la izquierda o derecha viene de donde se sentaban los convencionales en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, son términos europeos. Por ahí cuando se habla de izquierda o derecha, más aún para Latinoamérica, donde la realidad es diferente. Pero bueno, ahí sí se empieza a hablar de una izquierda peronista, de una derecha peronista u ortodoxia. Ahí comienzan los problemas para el peronismo y así se llega hasta 1973. No sé si lo ves así, pero ahí empiezan dos sectores a pujar y a disputarse el poder desde ya. A ver. Con Perón en el exilio, ¿no? Porque Perón estaba en el exilio. Claramente. Obviamente. Y algunos querían un peronismo sin Perón en el ámbito sindical, más precisamente como Augusto Timoteo Bandor. A mí me parece que para tener una visión más integral, si uno tuviera que poner una bisagra histórica, yo pondría el 55. El 55. Y entre el 55 y el 73, algunos historiadores, no todos, pero algunos historiadores, conciben a esa etapa histórica como toda la etapa de la resistencia peronista. Desde mi punto de vista, cabría una distinción entre diferentes etapas del fenómeno de la resistencia peronista. Por ejemplo, Ernesto Salas, que es un gran historiador, dice que para él la resistencia peronista termina en el 60, con el frustrado intento de golpe de Estado contra Frondizi, con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, fracasado, y que ese frustrado intento de golpe, del cual Rosario fue protagonista con el general Iñiguez y Antonio Campos, que es un personaje clave de esta época, marcan el final de esa primera etapa de la resistencia. Pero es innegable que vos marcas la Revolución Cubana como un hecho determinante para toda América Latina. Pero yo diría más, el contexto es el contexto también de la Guerra Fría, y por lo tanto hay un enfrentamiento de carácter ideológico que desde afuera tiene implicancias internas en la Argentina. Negarlo sería necio, eso existe. Comunismo-capitalismo, ¿no? Comunismo-capitalismo en el gran escenario mundial y que eso también va teniendo diferentes adaptaciones locales. En el caso de la Argentina no hay que perder de vista lo que vos bien marcás, que son Perón exiliado, el 60% del electorado argentino prohibido de participar en elecciones libres, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora del balance, porque a la violencia política no se llega por la caída de un plato volador o de un meteorito, sino que en definitiva va a ser la consecuencia de una especie de olla a presión a la cual se le seguían agregando ingredientes, elementos, y en algún momento eso iba a estallar.
Y para tener esa mirada de 18 años, a mí me parece que ayuda a entender un poco más. No se trata de la verdad histórica, porque eso es inalcanzable, cada uno tiene la suya y eso enriquece los conceptos, pero a mí me parece que son 18 años en los cuales el mismo Perón tiene diferentes discursos y metodologías Perón iba, a lo largo de la proscripción. Iba apostando, inclusive en el 64 quiere venir a la Argentina, lo Exactamente. detienen en Brasil. Sí, señor, en el gobierno de Ilia. Exactamente, que Ilia había proscrito al peronismo, ¿no? Porque ahora, justamente en estos días se hablaba de Ilia, a raíz de un aniversario relacionado a su figura, y bueno, Ilia había proscrito al peronismo. Es más, algunos dicen que fue comando civil, inclusive. Pero es para otro análisis. Ahora, en el peronismo había como dos generaciones, ¿no? Estaba lo de para 1973, los de la resistencia peronista, que hoy si vive alguno debería tener 80, 80 y pico, la edad de Luis Rubeo, esa edad, o un poquito más todavía. Claro. Y los pendejos, digamos, que los pibes que en muchos casos no eran peronistas, venían de familias antiperonistas. Esto va a sonar discriminatorio, algunos van a decir, pero eran de tez más blanca. No tenían que ver con esos hijos u obreros del interior que habían venido a establecerse acá. Y mira, uno de los principales... Tenía formación universitaria, apellidos con relación a lo extranjero, digamos, ¿no? Se empieza a dar un choque generacional y hasta de clase, si uno quiere, en ese peronismo. ¿Lo ves así o no? Sí, completamente. ¿Por qué? Porque esto que decíamos recién de 18 años de proscripción empieza a involucrar a gente que no solo era peronista, sino, como vos bien decís, hijos de furiosos antiperonistas van encontrando al peronismo como una especie de cauce por donde canalizar la protesta y la demanda contra los fenómenos dictatoriales o los gobiernos que yo llamo más civiles que democráticos, como el de Frondizi o el de Ilia, que tenían un aspecto, una fachada democrática, pero que esencialmente no lo eran, porque por eso se llega al poder, como en el caso de Ilia, con el 25% de los votos, pero el movimiento mayoritario proscripto. Entonces, eso existe. El caso de Rodríguez Araya, familia tradicional de Rosario, uno de los principales dirigentes montoneros de la época, una familia tradicional rosarina, doble rica, apellido, pero apellido. Claro, Córdoba, Italia, su mansión, etcétera, es uno de los principales dirigentes montoneros y su familia nada tenía que ver con el origen peronista. Entonces se va dando esto también, al menos en Montoneros, de una especie de policlasismo. Y a mí me cuenta Berta Temporelli que ella le pone a su hijo Gerardo Sabino en homenaje al cura... Sabino. Claro, al cura Gerardo Ferrari y a Sabino Navarro. Claro. Y cargaba a sus amigos montoneros diciéndole: mi hijo se llama Gerardo Sabino porque fue el único trabajador que tenían ustedes en la organización. O sea, ella los cargaba a los montoneros como diciendo: ustedes no tienen obreros. Que eso remite a una discusión más profunda, ¿no? De la composición orgánica de lo que era Montonero, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahora, estos pendejos irreverentes, digamos, porque eran pibes, querían disputarle el poder a Perón, querían sucederlo a Perón. ¿Qué querían hacer, digamos? Porque no se encuadran digamos, en el verticalismo que proponía Perón, en la vuelta de Perón, porque ya el Perón que viene... después de tantos años de exilio, es Perón, un león herbívoro, como él decía, pensaba en la institucionalización del movimiento, era otro Perón, y se refugia en el sindicalismo, lo dice en el discurso del 1 de mayo de 1974, donde los echan los montoneros, los que durante 18 años han luchado, los que han puesto el cuerpo, los que han, digamos, se da una disputa importante ahí. Claro, ahora si vos me permitís, vos mencionaste algo antes que yo pasé por alto, que eran los personajes de la resistencia. En Santa Fe también los hubo, obviamente, y uno de los principales, quizás el más destacado, era el capitán Campos, Antonio Campos. Es decir, de lo que se llamaba la rama política, independientemente de que él era un militar que había sido dado de baja por este intento frustrado de golpe, encarcelado... Antes que nada te interrumpo acá porque por ahí alguno que está escuchando diría como el militar, el ejército. En esa época el ejército tenía mucho poder
y todos los partidos articulaban con oficiales del ejército. Sí, claramente. ¿no? De oficiales para arriba, Sí, digamos. sí. Radicales. Esto era así. Alfonsín comía con Ardiguindegui, después va a ver su relación durante el proceso de reorganización nacional. Era habitual, digamos. Los militares eran un partido, algunos lo describen como un partido, que formaban parte de la vida política. Y en el peronismo, el capitán Campos, indultado por Ilia, puesto en libertad por Ilia, inmediatamente y de nuevo se da la tarea de reorganizar el peronismo en Rosario y en el sur de la provincia de Santa Fe. Y por lo tanto, era quienes se arrogaban, por decirlo de alguna manera, el papel de los que habían gestado la vuelta de Perón. Y esto era parcialmente cierto. Bueno, nosotros somos el peronismo. Era así. Claro, Esa es la idea. Por Nosotros eso la somos el brutal resistencia de ellos al propio Perón, cuando Perón los sorprende, teniendo la fórmula Campo-Bonino ya consagrada para la gobernación por el Congreso Provincial de Partido, y Perón decide que el gobernador sea un extrapartidario, un antiperonista, como Carlos Silvestre Bemis. Entonces por eso se va a producir la primera ruptura. Con relación a lo que dijiste antes, es cierto, Montoneros y una buena parte de la juventud peronista termina desafiando el liderazgo de Perón. Dicho así, parece poco explicativa la frase. Hay un trabajo importante de Montoneros por la vía que ellos habían elegido, que era la vía armada, propendiendo al retorno de Perón. Eligieron el método que eligieron y sabemos que el fusilamiento de Aramburu tiene que ver con eso, con una especie de ajusticiamiento, de reparación histórica, el robo del cadáver de Eva Perón, los fusilamientos del 56 al general Valle y a 19 peronistas más en 1956. Sí, hay algunos, bueno, esto no se ha comprobado, pero hablan de una infiltración Sí. de servicios de inteligencia en el peronismo a través de montoneros que estaban relacionados a nacionalismo católico en muchos casos. Así es, al integrismo de Onganía. Y a través del general Imaz, ¿no? Muchos dicen que Claro. Montoneros, o sea, hablando mal y pronto, como no se le podía ganar al peronismo, lo infiltran por izquierda y lo infiltran por derecha. Esa es la hipótesis de algunos. Pero te dejo picando esto antes de ir al corte, que después te voy a preguntar esa famosa anécdota de cuando van Campos, creo que no sé si con Bonino, o van a verlo a Perón y le dice, bueno, mi candidato es Silvestre Beni. Después te voy a... Sí. Que es conocida, muchos no la conocen, pero muy interesante. Pero, a ver, el peronismo que va a gobernar en 1973, ¿tenía noción de lo que se estaba viniendo a nivel mundial, lo que se estaba viniendo en Latinoamérica? ¿Entendía eso o era un peronismo anacrónico, ¿no? Un peronismo que no entendía ese mundo que había cambiado, evidentemente, durante los años de exilio de Perón, y que ya incluso estaba cayendo el estado de bienestar a nivel internacional, la crisis del petróleo? Pero eso lo vemos después del corte. Vamos ¿Cómo al no? corte cuando la amiga Loa quiera y regresamos.